Bien, saludos a todos, bienvenidos para esta sesión. Estaremos revisando el capítulo 14 del libro Química de la Ciencia Central. Este capítulo se titula Cinética Química. Es un tema muy interesante. Ya hemos visto algunos aspectos relacionados con las reacciones químicas, como por ejemplo la conservación de la masa, el calor de reacción, tipos de reacciones básicas, patrones de reactividad, eh, cálculos estequiométricos con reacciones, etc. Pero algo que no hemos hablado en ningún momento antes de este capítulo es qué tan rápido ocurren las reacciones químicas. Y eso sinceramente es un tema fundamental y muy importante, tanto a nivel de laboratorio como ya a escala industrial. Conocer qué tan rápido ocurre una reacción, qué tan rápido podríamos esperar la formación de productos, qué factores pueden afectar esa velocidad, tanto para hacerla más lenta o más veloz. Todo eso es lo que se encierra en este capítulo 14. Entonces, dentro de eh, las temáticas que tendremos aquí, está en la sección 1, factores que influyen en las velocidades de reacción. La sección 2 habla sobre velocidades de reacción, el concepto o la definición. Luego veremos cómo se expresan las leyes de velocidad en términos de la concentración. Un punto súper importante, tal vez el más importante del capítulo, cómo podemos determinar el cambio de la concentración con el tiempo. Y ya en las siguientes secciones, pues tendremos la relación entre la velocidad de reacción y la temperatura, algo sobre mecanismos de reacción, maneras en que se llevan a cabo las reacciones, diferentes pasos o trayectorias, y un último apartado para la discusión sobre catalizadores, qué es catálisis, qué tipos de catalizadores existen. ¿Sí? Así que, bueno, sin más demora, pues velocidad siempre la hemos relacionado con un concepto de cuánto tiempo tarda algo, ¿verdad? Entonces, en términos de mecánica clásica o física, pues la velocidad es el cambio de posición o el desplazamiento que tiene algún objeto en un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una distancia de 100 metros y esos 100 metros los recorro en 20 segundos, entonces mi velocidad sería 100 metros divididos entre los 20 segundos, estaríamos hablando de unos 5 metros por segundo. Esa sería mi velocidad. Pero cuando nos referimos a velocidad de reacción, a lo que nos estamos refiriendo es qué tan rápido se gastan los reactivos, que sería lo mismo por estequiometría, decir qué tan rápido se producen los productos. Entonces, existen toda clase de reacciones químicas en este aspecto. Hay unas que son súper lentas y otras más bien que son prácticamente instantáneas. Acá en la figura 14.1
se nos ilustran algunas reacciones químicas con los diferentes tiempos que ellas tardan y podemos ver que hay desde tiempos sumamente cortos que tienen que ver con reacciones que tienen que ver tal vez con absorción de luz, hasta reacciones que le ha tomado a la naturaleza y a los materiales millones de años en llevarse a cabo. Pero en general, entonces hablaríamos que el área de la química que se ocupa de las velocidades de reacción se conoce como cinética química, ¿sí? En la sección 14.1 vemos los factores que influyen en la velocidad de reacción. Y acá lo que se detallan son 4 factores eh, importantes que tienen una incidencia notoria sobre qué tan rápido se puede llevar a cabo una reacción química. El primero de ellos es el estado físico de los reactivos. Al final, una reacción química es el choque, ¿sí? El encuentro de las moléculas, de dos moléculas. Normalmente son moléculas de sustancias diferentes, o sea, normalmente las reacciones tienen dos o más reactivos. Es un choque, un encuentro donde se rompen enlaces y se forman enlaces nuevos, los cuales originan productos con una identidad y unas características distintas. Entonces, siempre, el estado físico va a ser importante en el sentido de que las reacciones cuando se llevan a cabo en fase gaseosa o fase líquida suelen ser reacciones mucho más rápidas. Las reacciones gaseosas son más rápidas que las reacciones en fase líquida y las reacciones en fase líquida son más rápidas que aquellas en las que lo que está involucrado son sólidos. Entonces, eso es algo que incide en las reacciones. O sea, si yo tengo dos reactivos líquidos y yo los puedo pasar ambos a la fase gaseosa para hacerlos reaccionar en esa fase, ahí la reacción va a ser más rápida. Otro aspecto importante son las concentraciones que tengan los reactivos. Entre más alta sea la concentración inicial de reactivos, más rápida será la reacción. Lógicamente, cuando la reacción va avanzando, los reactivos se van gastando. Entonces, la velocidad tampoco es constante, sino que tenemos una velocidad inicial muy alta y conforme la reacción va procediendo, los reactivos se van gastando y consecuentemente la velocidad de la reacción va disminuyendo. Pero si yo puedo aumentar esa concentración de los reactivos, yo voy a hacer que mi reacción ocurra más rápido al inicio. Otra importante, aparte del estado físico y las concentraciones, es la temperatura de la reacción. La temperatura tiene un papel importante en lo que son las condiciones de reacción y generalmente, eh, cuando nosotros subimos la temperatura de las sustancias, aumenta la energía cinética de las moléculas. Y como acabamos de decir, pues las reacciones químicas al final son choques y encuentros entre las moléculas, pues entre más temperatura, más movilidad tendrán las moléculas y más probabilidad habrá de que choquen y se formen los productos. Entonces, normalmente aumentamos la temperatura cuando queremos aumentar la velocidad de la reacción. Y un último factor que tenemos por acá sería la presencia de un catalizador.
un catalizador es una sustancia, son sustancias o un agente que está presente en la reacción química, está presente en el recipiente, se agrega a propósito en el recipiente y tiene la propiedad de acelerar las reacciones químicas. Pero estas sustancias, aunque aumentan la velocidad, no se consumen. O sea, no son un reactivo. Están presentes allí, facilitan la reacción, la hacen más rápida, pero la cantidad inicial y final de catalizador es la misma. No sufre ningún consumo ni tampoco se produce catalizador durante la reacción. Entonces, estos son los 4 factores que afectan las reacciones químicas y en sí el concepto sobre cinética química.